¿Qué necesitamos para publicar nuestros cursos en Internet? Pues bien, tenemos varias opciones. La opción más clara sería tener nuestro propio servidor, tener nuestro propio hosting, que ahora vamos a ver lo que es, y desde ahí servir nuestros cursos. También podemos subcontratar este servicio, entonces podríamos tener a alguien que nos alojara los cursos, o sea, una plataforma Moodle desde la que nosotros podamos colgar, como tenemos aquí en el máster. Eh, la plataforma Moodle está en la Universidad de Sevilla, alojada en los servidores de la Universidad de Sevilla, y nosotros tenemos acceso y podemos publicar nuestros cursos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es todos los pasos que hay que seguir para tener nuestra propia plataforma Moodle. Y así podéis valorar cuál es la opción que mejor os va a servir. Si queremos tener nuestro propio Moodle, necesitaremos los siguientes elementos. Lo primero que necesitamos es un servidor web, o también se llama servicio de hosting. Esto es un alojamiento en la nube, es un disco duro o un espacio de disco en un servidor web en algún sitio en la nube. No olvidemos que Moodle es un LMS, es un Learning Management System, un sistema de gestión de contenido, de aprendizaje, perdón, un sistema de gestión del aprendizaje. Pero eso no deja de ser un sistema de gestión de contenido. Entonces, tiene las mismas necesidades que un Joomla, un WordPress, cualquier aplicación de estas que funciona a través de Internet. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un dominio que es el nombre desde el que nuestros usuarios van a acceder desde cualquier lugar de Internet. El dominio es como es el nombre que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener un número de identificación fiscal, un número de un DNI, ¿vale? De identificación, o un número de teléfono, pero es mucho más fácil recordar nuestro nombre que este número. Pues esto es muy parecido. Nosotros tenemos una dirección IP, ¿vale? Por ejemplo, pues 80.24.203.180 y un nombre de dominio. Pues, por ejemplo, coresites.com. Es mucho más fácil recordar coresites.com que la IP, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es algo que necesitaremos siempre. Pues para acceder a una página, la Universidad de Sevilla, pues por ejemplo tenemos nuestra ruta, bueno, pues todo esto. Pues bien, este dominio suele ir incluido dentro de un servidor web. Si nosotros contratamos un servidor web, pues ya vamos a tener, por lo menos te suelen dar un dominio. Entonces tú pones el nombre que quieras, pues miscursos.com o .es o .eu o el que queráis. Lo vamos a necesitar también, aparte de este dominio, necesitamos una base de datos. ¿Por qué? Pues porque Moodle trabaja guardando información del desempeño de los cursos, información de las aplicaciones, de las tareas, todo esto lo va guardando en una base de datos. Y también necesitamos un espacio web, ya que Moodle también tiene un montón de archivos que componen su instalación. ¿Cuáles serían los pasos que vamos a seguir para instalar nuestro propio Moodle? Pues son estos. Lo primero que hacemos es descargar la última versión de Moodle, bueno, la última o la que queramos. ¿De acuerdo? Moodle tiene una serie de requerimientos. Si nuestro servidor, por lo que sea, no cumple con esos requerimientos, pues buscar una versión un poco más antigua que tenga otros requerimientos más bajos. Pero bueno, lo normal es descargar la última versión. Luego crearemos una base de datos. Después subiremos los archivos de Moodle, que son los que nos acabamos de descargar, y la instalación. Daos cuenta que la creación de la base de datos y la subida de archivos podemos intercambiarla. ¿Vale? Podemos descargar la versión de Moodle, subimos el archivo al y mientras se está subiendo podemos traer la base de datos, ya lo que queramos. Y luego, pues la instalación. La instalación no es más que empezar a llamar por primera vez a nuestra plataforma Moodle, y como es la primera vez que lo lanza, pues Moodle se da cuenta y inicia el proceso de configuración inicial, que es la instalación. Para descargar la última versión de Moodle, pues simplemente nos vamos a la página oficial de Moodle, Moodle.org, y le damos a Downloads. Bueno, simplemente le daremos a esto y descarguemos la última versión. También es posible, ya os he dicho, descargar versiones más antiguas, pero lo más normal es que nos interese descargar la última.
Siguiente paso es, bueno, pues tener un hosting. Nosotros, bueno, hay varias opciones para tener un hosting. Podemos contratar lo que se llama un servidor para nosotros solos, ¿vale? Lo que se llama un VPS. VPS significa Virtual Private Server, ¿vale? Un servidor privado virtual, que significa, bueno, a todos los efectos es tener un servidor para nosotros solos. También podemos tener un hosting compartido, que es muchísimo más barato y para empezar pues nos puede ir bastante bien. Un servidor compartido pues es que nosotros tenemos un espacio en un servidor y compartimos ese espacio con otras páginas web que pueden ser de otra cosa, que no tiene nada que ver con lo nuestro. ¿Vale? Podemos tener una tienda, podemos compartir espacio con una tienda online, con otra empresa de formación y con una página web de un blog. ¿Vale? Eso no significa que esta gente pueda ver nuestros datos, ¿vale? Son espacios estancos que no tienen nada que ver uno con otro, pero bueno, se está compartiendo lo que es el ordenador, digamos, el servidor, y se está compartiendo el dispositivo físico, ¿vale? Pero eso no significa que luego compartamos datos de ningún tipo. Entonces, como hemos visto, necesitamos un hosting. Yo he elegido un hosting gratuito que se llama Hostinger, ¿vale? Puedo entrar con mi cuenta de Facebook. Entonces, Hostinger es un hosting muy sencillo, es totalmente gratuito y me permite pues hacer una pequeña instalación de Moodle. Vale, vosotros necesitaríais algo un poco más potente, pero bueno, para lo que nosotros queremos ver aquí es suficiente. Cualquier hosting que contratéis va a tener unos elementos parecidos a estos. El panel de control puede ser diferente, pero al final los conceptos van a ser los mismos. Lo primero que tenemos aquí es un dominio, que en este caso subacosta es esi.es, que es un dominio, no es el que yo he elegido, es el que me da este hosting. ¿Vale? Yo podía elegir entre varios y bueno, al final vacosta, que es mi usuario, y el dominio es esi.es. ¿Vale? Pues este es uno de los dominios que él me ofrecía. Luego tengo un espacio, un espacio de archivos que veremos después y bases de datos. ¿Vale? Como hemos visto, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. ¿Vale? Aquí tenemos base de datos MySQL, ¿vale? Aunque sabéis que hay varios tipos de base de datos. Tenemos MySQL, que es una versión gratuita, luego tenemos también Oracle, o tenemos también SQL Server de Microsoft. Pero bueno, lo más normal es instalar Moodle sobre MySQL. Aquí tenemos, vamos a decirle, crear una nueva base de datos. ¿Veis? Como esto es un hosting que vemos que es compartido, lo que hacemos es, pues bueno, seguir los designios que el servidor me da. ¿Vale? No puedo salirme mucho de él, pero bueno, yo puedo decirle, voy a crear una base de datos mood, un usuario también mood, la contraseña voy a poner Moodle para que no me dé problemas, y Moodle, el botón de crear. ¿Veis? Aquí tengo la base de datos y la contraseña. ¿Vale? Aquí tenemos. Y estos son los datos que me va a pedir Moodle ahora en la instalación. ¿Veis? Aquí tengo la base de datos. Veis que el el servidor es el mismo para esta otra base de datos que tenía por una instalación de WordPress. ¿Vale? Entonces veis que aquí vemos claramente que es un hosting compartido, puesto que el servidor de MySQL sería el mismo. ¿Veis? Aunque esto es, bueno, sería lógico, yo tengo el mismo hosting y todos tienen el mismo servidor de base de datos. Usuario y base de datos. Lo siguiente que tendría que hacer sería, como hemos visto en la lista, subir los archivos de Moodle. Bueno, los archivos de Moodle simplemente utilizaría otro servicio que se llama FTP. Lo tenemos aquí en el tablero. En archivos tengo acceso FTP. Acceso FTP significa File Transfer Protocol, que es un protocolo de acceso de ficheros, de transferencia de ficheros. Y esto me permite trabajar con la carpeta remota de mi servidor, que no deja de ser una carpeta normal y corriente en la que yo voy subiendo archivos. Aquí tengo los datos, ¿vale? Tengo el servidor, el usuario, bueno, la contraseña y la carpeta donde se van a cargar los archivos, que es public HTML. Si nos vamos a un programa, este programa es un gestor, un cliente FTP, concretamente Filezilla. Este es un programa también gratuito, que se conecta con este servidor que estamos hablando.
Con lo cual tenemos aquí cómo yo puedo subir esta carpeta, decirle que me la suba a dónde, pues a la carpeta pública HTML, me subí la carpeta Moodle. Yo ya la tengo subida aquí, ¿vale? Simplemente sería darle aquí, botón derecho y subir. Esto lo que hace es enviarme los archivos de la parte izquierda, que es mi ordenador local, a la parte derecha, que es mi servidor remoto, ¿vale? Pública HTML. Y entonces tendría lo siguiente. Si vuelvo otra vez al tablero de control, aquí en la parte de archivos, ¿veis? Tengo un administrador de archivos. Y aquí consulto y tengo exactamente las mismas carpetas que tenía antes. ¿Veis? Tengo aquí Publica HTML. Y aquí tendría, ¿veis? Carpeta Moodle. Y aquí tengo Publica HTML, la carpeta Moodle. Estoy haciendo en el mismo lugar, realmente. Pues ya lo tenemos todo. Tenemos los archivos de Moodle subidos a nuestro servidor. Tenemos nuestra base de datos creada. Ya solo queda llamar a nuestros archivos de Moodle por primera vez para que se lance el proceso de instalación. Entonces simplemente habrá que poner el nombre del dominio y la carpeta donde tenemos nuestros archivos. Que si recordamos, todo está aquí, en la carpeta pública HTML, en la carpeta Moodle. Pues como pública HTML es lo que estamos exponiendo a internet, tenemos que hacer la carpeta Moodle, o sea, nuestro dominio / Moodle. Y se arranca el proceso de instalación. Bueno, lo primero que vamos a poner es el lenguaje, vamos a poner español internacional, que es este es el lenguaje de la instalación. Vale, decimos la dirección web donde vamos a instalarlo, directorio de Moodle, directorio de datos. Y ahora nos va a pedir nuestro usuario de base de datos. ¿Vale? Vamos a utilizar MySQL, como hemos visto, MySQL mejorado, ¿vale? MySQLi. ¿Vale? Las bases de datos que tenemos, bueno, tenemos las bases de datos que tenemos MySQL, MariaDB, que es equivalente, y luego ya pues otras bases de datos muy famosas también, que es Postgres, Oracle y SQL Server Microsoft. Nos ponemos MySQL. Y aquí ahora tenemos que poner los datos de nuestra base de datos, ¿vale? Bueno, servidor de base de datos va a ser en principio localhost, ¿vale? Pues estamos haciendo una prueba local, ¿vale? Esto no, lo normal sería poner los datos que tenemos aquí, ¿vale? Los tenemos aquí. Lo que pasa es que este caso es un caso especial que no lo hagáis caso, ¿vale? Lo suyo sería poner este hosting, MySQL hostinger.es. El usuario de base de MySQL es este que tenemos aquí. La contraseña es Moodle. Y el nombre de la base de datos, pues también lo tenemos aquí. ¿Vale? Os vuelvo a decir, el servidor de base de datos sería el que nos ha comentado, el que nos ha dicho aquí, ¿vale? Pero os digo que este caso, por unas cuestiones técnicas no podemos poner ese servidor, ¿vale? Pero sería este hosting de aquí, el servidor host. Bueno, pues ya lo tenemos. Luego ponemos un prefijo de tablas, que bueno, decimos todas las tablas de Moodle, pues que empiecen por MDL, pues muy bien. Vamos a seguir. Bueno, pues ya nos sigue preguntando. Vale, aquí nos pide una licencia. Bueno, una vez aceptado esto, aparece la comprobación de todos los requerimientos. Este es el último paso antes de empezar la instalación concretamente, propiamente dicha. Aquí hay una cosa que habría que corregir. Bueno, sin embargo, cuando bajamos me dice que el entorno del servidor cumple todos los requerimientos mínimos. O sea que vamos a continuar.
está terminado, le damos a continuar. Muy bien, y aquí nos pide que configuremos el usuario inicial. Este es el usuario que administrará todo. Tenemos aquí todo, bueno. Y una vez está actualizada la información personal de el primer usuario superadministrador del sistema, pues ya continúa con la instalación, pero vamos, ya está terminando. Aquí me pide los ajustes de la página principal, pues bueno, pero ya como veis ya la instalación ya está hecha. Estos ya son pequeños detalles. Y aquí estamos. Aquí tenemos ya nuestra instalación de Moodle nuevecita, lista para crear nuestros cursos y publicarlos en internet. Entonces, resumiendo, pues ya sabéis, necesitamos un hosting, necesitamos un espacio web donde poder instalar nuestra aplicación. Ya veis que el proceso de instalación no es muy complicado si tenemos un hosting que nos abstrae de todos los detalles técnicos, ¿vale? Detalles técnicos como la configuración del servidor, ¿vale? Lo ideal sería empezar con un hosting compartido, no demasiado caro. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, podemos ver las opciones que tenemos en, pues no lo sé, por ejemplo en One-on-One. Ya os digo, un hosting sencillo, ya habéis visto que el proceso de creación de la base de datos y del usuario no es demasiado complicado. Y luego ya el proceso de instalación es simplemente controlar la subida de archivos a la carpeta FTP. Aquí tenemos los servidores. Esta página la pondré también en el foro. Y nosotros lo que queremos... Tenemos aquí servidores dedicados, ¿vale? Que sería lo que hemos visto como VPS. Bueno, nosotros queremos un hosting en principio. Entonces aquí tenemos una serie de hostings y ya vemos que es bastante barato. Cualquiera de estos, bueno, este es como muy barato, pero bueno, serviría. Esto es simplemente 1,99 al mes, que bueno, puede ser 2,99 al mes a partir del primer año, me parece que es. Y con esto tendríamos suficiente porque tenemos una base de datos y hasta 50 gigas de espacio web. Con esto tendríamos suficiente para empezar nuestro curso. Y luego, si todo va bien, pues normalmente los proveedores de hostings, los proveedores de servicio web, no tendrían inconveniente que pasáramos a un hosting un poquito más caro con mayor capacidad. Entonces se puede empezar con una prueba de uno muy barato y luego ir mejorando. En función de nuestras necesidades, pues ir subiendo los requerimientos. Eso tampoco significa que estemos casados para siempre con este proveedor. Si hacemos una copia de la base de datos y una copia de los archivos de Moodle, podemos llevárnoslos a otro servidor sin mucho problema. Lo que pasa es que esto sí requiere unos pocos conocimientos técnicos más. Pero ya habéis visto que no es demasiado complicado instalar nuestro propio Moodle, ¿vale? Simplemente es cuestión de ponerse. Ya os digo, ahora en el foro os pondré algún enlace más. También es posible contratar un espacio en un Moodle y desde ahí pues publicar nuestros cursos. Eso se podría hacer también. Lo que pasa es que creo que la opción que más libertad nos da sería esta que os estoy contando. Contratar un hosting compartido si queremos empezar, algo más barato, que eso nos va a conceder un dominio. Ya veis que aquí también está un dominio incluido, ¿veis? Tenemos un dominio incluido, podemos poner el que queramos y con esto ya lo controlamos, lo tenemos todo. Tenemos el espacio, en este caso serían 50 gigas, tenemos el dominio, que nosotros necesitábamos, y tenemos la base de datos.
En este caso tenemos hasta 10, pero bueno, con una teníamos suficiente, de 1 GB cada una. Entonces, bueno, espero que con esto ya podáis valorar la opción que mejor os va.